bueno, quiero daros las gracias a todos por asistir, por vuestro interés en estos eventos. Este es la sexta charla que hacemos y cada vez suscita más interés. Es bastante reconfortante ver que la gente quiere conectarse y comunicarse. Es muy, muy reconfortante, la verdad, y nos impulsa a continuar con este tipo de actividad. Hoy tendremos a Alfonso Guerrero, que nos va a dar una pincelada, bueno, nos va a hacer un análisis de la situación de la aviación en Europa, en España, también desde un punto de vista económico, va a ser bastante interesante. Lo primero que quiero comentar un poco es el formato. Él hablará durante un tiempo y después abriremos un turno de preguntas. Por favor, las preguntas, ponerlas en el chat y os iré dando paso por orden de llegada de las preguntas. Y podréis preguntar todo lo que queráis después de la charla de Alfonso. Normalmente suele durar todo más o menos una hora, quizá un poquito más. Lo otro que quería decir es que esto se está grabando en vídeo, se va a grabar en vídeo, así que el que no quiera salir en el vídeo, por favor, que ponga el vídeo off en el Zoom y así se protege su intimidad. El que no quiera tampoco salir en audio, pues las preguntas que quieran hacer en el chat, pues nos lo dicen y las trasladamos nosotros. Y sin más, pues presento a Alfonso, que es un compañero incansable, ya lo conozco desde hace un tiempo. Lleva mucho tiempo en el sindicato, es un peso pesado dentro del sindicato. Lleva muchísimo tiempo trabajando, últimamente en el área de internacional, donde me consta que hacen un trabajo tremendo y a veces un poquito oscuro, ¿no? Porque las cosas de Europa tardan en llegar, los plazos en Europa son diferentes y allí se hace muy buen trabajo y mucha gente no lo conoce. A lo mejor podemos enterarnos ahora un poquito de lo que hacen. Él es además de estar en el sindicato y ser un buen colaborador, es el vicepresidente de la Asociación de Sindicatos Europeos, de ATC-UC. Y bueno, a ver qué nos cuentas. Alfonso, te dejo aquí a toda esta gente. Bueno, pues buenos días o buenas tardes a todos. Lo primero, gracias por venir, ¿vale? Espero que sea de utilidad lo que os pueda contar, que os parezca interesante y que, bueno, que salgáis un poquito más informados al final de esta reunión. Yo solamente comentaros respecto a mi pasado. Simplemente, bueno, pues llevo en internacional desde el año 2011, empecé en el año 2011 y la verdad es que entré sin tener ni idea de lo que era ni de lo que se esperaba de mí. Y una de las cosas que se concluyen enseguida en cuanto llevas poquito tiempo y te sorprende, aunque la verdad es que es una cosa bastante obvia, es que casi todo lo que sucede en un día determinado en la sala, digamos, se gesta años antes, 3, 4, 5 años antes en Europa, ¿no? Y que son consecuencias de decisiones que se han tomado fuera de nuestras fronteras, ¿no? Al final, realmente, las cosas que suceden en Europa, digamos, determinan las decisiones que se toman a nivel nacional, ¿no? Voy a centrarme exclusivamente, como es una charla relativamente corta, lo que voy a hacer va a ser centrarme en la situación, básicamente la situación económica, aunque hablaré un poquito más de otra cosa, pero básicamente la situación económica y intentar dibujar, y es una cosa que podemos hacer en común, yo contaré unas cosas que podemos hacer en común al final, dibujar cuáles pueden ser las tendencias, porque al final, o los escenarios que pueden dibujarse al final de esta crisis, ¿no? Y cuando hablo del final de esta crisis no hablo dentro de 4 o 5 años, sino que estoy hablando ya a corto o medio plazo, ¿no? Me hubiese gustado hacer transparencias, pero dado el formato de la charla no voy a poner prácticamente información gráfica, voy a hablar mucho y pondré 4 o 5 cositas nada más, porque si pongo las transparencias sé que al final nos terminamos perdiendo y no es lo mismo, ¿no? Así que nada, voy directamente, tengo 20 minutos, me pongo el relojito aquí, sé que me pasa de los 20, pero bueno, intentaré no pasarme mucho. Vamos a ver, lo primero que quería comentar es explicaros cómo se financian los proveedores europeos. Esto es fundamental para saber qué es lo que va a suceder, ¿no? Los proveedores europeos de navegación aérea se financian exclusivamente en base a tasas, ¿vale? Hay 3 tipos de tasas, la tasa de ruta, la tasa de aproximación y una tasa que no cobra en aire, pero bueno, la tasa de servicio de tránsito de aeródromo. La tasa de ruta es lo que pagan los aviones básicamente desde que despegan hasta 20 kilómetros antes del aeropuerto de destino, ¿vale?
y esa tasa va en función de los kilómetros que recorre y en función del peso máximo al despegue. Eso significa, por ejemplo, que un 380 que sobrevuele la isla de Malta porque viene de Emiratos a Italia, por ejemplo, bueno, pues ese avión, digamos, pagará muchísimo más que podrá pagar a lo mejor un avión que vuela de Valencia a Barcelona o de Madrid a Barcelona, ¿vale? Que suelen ser más pequeños y recorren menos kilómetros. Eso tiene su importancia porque esta tasa de ruta no va en relación al trabajo que nosotros hacemos. Yo siempre he dicho, pongo siempre el ejemplo de la aproximación de Barajas, y no quiero que sea alguien aquí de aproximación Barajas, no tiene nada que ver con su trabajo. Al final, como se paga por kilómetros básicamente, lógicamente, y pongo el ejemplo de Portugal-Santa María. Portugal-Santa María tiene una tasa de ruta de, me parece que son 7,8 euros, 7,80, perdón, euros. Y España tiene una tasa de ruta de 50 euros. ¿Por qué es más caro España continental que Portugal? Básicamente porque el trabajo de Portugal-Santa María es decirle buenos días, contacto radar, y una hora después probablemente decirle llame a no sé quién. Y en ese tiempo ha ingresado muchísimo más dinero de lo que ingresa un sector de aproximación de Madrid, por ejemplo, por dar servicio durante pues, 20, 30 o 40 millas. ¿Vale? Entonces, esa es la tasa de ruta. Ese es el mayor porcentaje de ingresos que tiene un proveedor. Para que os hagáis una idea, en el caso particular de Enaire y en el año 2018, los ingresos de la tasa de ruta de Enaire fueron 826 millones, ¿vale? Que representan el 83,78% de los ingresos del proveedor, dentro de lo que se llaman exclusivamente las tasas. ¿Vale? Luego está la tasa de aproximación. En España cuando se hizo la liberalización, se hizo una cosa aquí muy curiosa que yo creo que no existe en ningún otro sitio. Y es, la tasa de aproximación está mal llamada tasa de aproximación, se llama terminal rate. Entonces, lo que básicamente paga es el servicio de tránsito de aeródromo y la parte final, los últimos 20 kilómetros de la aproximación. En España lo que se hizo fue, bueno, pues el 90% de esa tasa se la pasamos a los aeropuertos y nos quedamos con el 10% que sigue denominándose tasa de aproximación, con lo cual nosotros por esa parte apenas cobramos nada. De hecho, Enaire en el 2018 cobró 23 millones y medio, ¿vale? Que para una persona individual es mucho, para Enaire no es nada y representa el 2,38% de los ingresos de tasa. La tasa de servicio de tránsito de aeródromo, ¿qué hace? La cobra el aeropuerto. Y a cambio, a cambio lo que hace es que paga al proveedor de servicios de tránsito de aeródromo una cantidad fija. Y el riesgo, digamos, de que haya más o menos tráfico lo asume el aeropuerto, porque cobra el servicio de tránsito de aeródromo. Lo que ha percibido Enaire en el año 2018 por las torres fueron 136 millones y medio, que representa el 13,84% de sus ingresos de tasa. ¿Por qué cuento esto? Cuento esto porque nos demos cuenta de que la mayor parte de los ingresos con diferencia que recibe Enaire y que reciben casi todos los proveedores proviene de la tasa de ruta. Por eso esto ha tenido un impacto tan fuerte y ahora lo comentaremos, ¿vale? Y ahora quiero hablar un poquito sobre el tema de quién fija los precios, ¿no? Una vez que nosotros vivíamos antes del año 2012, o sea, el 2012 y anteriores, vivíamos un sistema que era un sistema de recuperación de costes total. Era un sistema fabuloso, por el cual nosotros costábamos, da igual lo que costásemos, luego lo cobrábamos a las compañías aéreas, ¿vale? ¿Qué sucedía? Que había muchísimas quejas porque decían que el sistema no incentivaba la eficiencia, ¿vale? Que yo entiendo que puede ser que efectivamente sea así, ¿no? ¿Qué se hizo? Se creó, se reguló, se diseñó un nuevo sistema que se llama esquema de evaluación del rendimiento. Por cierto, mal llamado evaluación del rendimiento, porque en realidad lo que hace es que impone un rendimiento. A partir del año 2012, los proveedores están sujetos al cumplimiento de una serie de objetivos. Esos objetivos se pueden dividir en 4 áreas. Una es seguridad, otra medio ambiente, otra capacidad, que sería el tema de demoras, y otra coste-eficiencia. No me voy a fijar en las 3 primeras, me voy a fijar solamente en la última, porque es la que tiene importancia para esta charla, ¿no? Entonces, lo que se hace aquí es que los proveedores, bueno, en realidad es la ESA, esas correspondientes, diseñan una cosa que se llama el Plan Nacional de Rendimiento. Ese Plan Nacional de Rendimiento tiene una vigencia de 5 años. El primero fue de 3 años, del 2012 al 2014, y el siguiente fue 2015-2019, y ahora estamos en el 2020-2024. Es un sistema un poco soviético, en el sentido de que tú tienes que diseñar y decir cuáles son tus objetivos para los siguientes 5 años. Tienes que decir lo que te vas a gastar, lo que vas a ingresar, el tráfico que vas a tener, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede con estos planes que se aprueban? Claro, 5 años antes del último año del periodo de referencia. Que claro, la exactitud, digamos, con la que luego, la exactitud de esas previsiones normalmente no es muy, que digamos, correcta. Lo que suele suceder es que se desvía, hay mucho
se desvía mucho los resultados reales, los actuales, respecto a la previsión que había. Y eso también tiene mucha importancia para el tema que nos ocupa y contaré luego por qué, ¿no? Vale, el sistema funciona de la siguiente manera. Yo hago una previsión de tráfico para los siguientes 5 años, cada año, ¿vale? Y hago una previsión de costes. Yo me voy a gastar X dinero cada año. En base a eso, yo divido y de ahí calculo cuál es mi tasa de ruta. Yo sé que tengo 100 aviones, me voy a gastar 100 euros, pues mi tasa de ruta será 1 euro por avión, por decirlo, por simplificar, ¿vale? ¿Qué sucede si luego resulta que mis costes son mayores o menores? Lo que sucede se llama compartición de riesgos. Lo que sucede es, por decirlo llanamente, me lo como. Es decir, el proveedor tiene que asumir las desviaciones en los costes. Pero aquí viene lo importante. ¿Qué sucede si resulta que yo tengo un tráfico mayor o menor del esperado? Bueno, pues se asume que los proveedores tienen una serie de costes fijos. Como tienen costes fijos y los costes de los proveedores tienen que ser pagados, financiados por los usuarios, lo que sucede es que si yo, por ejemplo, pongo un ejemplo concreto. En el año 2018 nosotros tuvimos un tráfico un 16% por encima de lo pronosticado. Y en el año 2021 tuvimos un tráfico un 21% por encima de lo planificado. Bueno, pues se asume que todo no, pero la mayor parte de lo que cobras de más, ¿vale? Es decir, ese 16%, ese 21% tienes que devolverlo a las compañías aéreas. Y eso lo que significa es, y hablo con cálculos que no son, o sea, digamos que no son cifras en aire, sino que son cálculos hechos en base a las cifras de que disponemos, con lo cual puede haber un margen de error. En el año 2018, en aire tenía que devolver aproximadamente entre 100 y 120 millones de euros a las compañías aéreas, ¿vale? ¿Cuándo lo hace eso? Lo hace 2 años después, en el año 2020, es decir, en el año en el que estamos ahora. ¿Y cómo lo hace? Minorando la tasa de ruta. Por eso es por lo que el año pasado la tasa de ruta estaba en 61 euros aproximadamente y este año está en 51 euros. Puede haber otros motivos por los que haya disminuido, pero uno de los motivos es devolver esos 100, 120 millones de euros. En el año 2019 pasa exactamente igual. Hay otros 100, 120 millones de euros que hay que devolver en el año 2021. ¿Qué sucede? Que en el año 2018-2019 los resultados de Naire son extraordinarios. ¿Por qué? Porque, digamos, gana 100 millones más de lo que debería haber ganado, mientras que en el año 2020-2021 artificialmente se baja lo que tiene que ingresar, con lo cual sus pérdidas se acrecientan. ¿Vale? Eso es lo que quiero que quede claro. Como no tengo ningún feedback, me da un poquito de cosa porque no sé si se entiende o no, pero bueno, si no, luego en las preguntas, ¿vale? Lo vais comentando. Vale. Entonces, me voy al tema de en aire. ¿En qué situación se encuentra en aire? Esto es fundamental porque la situación en la que se encuentra en aire define cuáles son las presiones a las que está sometido. No es lo mismo tener una posición de solvencia, de solvencia económica o viabilidad económica muy fuerte que tener una situación débil. Vale. Esto es una información que ya ha pasado la propia empresa, la propia gestión, al respecto de cómo se encuentra. Tenemos que de tesorería económica muy, muy buena, digamos. ¿Por qué? Y aquí es donde quiero presentaros yo uno de los gráficos, a ver si puedo hacerlo, ¿vale? Vale, me tenéis que decir si se ve esto o no se ve. ¿Se ve? Vale. Estos son los beneficios brutos. A ver, beneficios es pero digamos, los resultados económico bruto de los principales proveedores, solo 4 porque de Francia no hay manera de conseguir información. Y esto nos dice cuáles son el resultado económico bruto, ¿no? Entonces, como podemos ver, el resultado económico de Naire, los colores no están, la verdad es que no han salido muy bien, pero bueno, el naranja es en Naire, ¿vale? Está comparado con DFS, que son los alemanes, ENAV los italianos y NATS los ingleses. Esto lo que nos viene a decir básicamente es que en aire, sobre todo en los últimos años, ha tenido los mejores beneficios con diferencia del resto de proveedores. ¿Vale? También es verdad que aquí hay una cierta cantidad, que son unos 100 millones quizá, que corresponden realmente a un dinero que habrá que devolver. Y aquí también. Pero en situación también se encuentran el resto de los proveedores. ¿Vale? Si esto sería el tema de los beneficios brutos. ¿Por qué ha sucedido esto? Ha sucedido por una parte por la propia eficiencia de la operación de Naire y por otra parte porque Naire es verdad que ha tenido muchísimo tráfico. Pero voy a enseñaros otro gráfico que para mí es muy interesante y son cuáles son los costes unitarios de provisión del servicio por parte de los 5 grandes. ¿Vale? Esto lo que nos dice es, desde el año 2010, el coste unitario del servicio. ¿Cuánto cuesta proveer el servicio? No cuánto cobramos. Sí, y estos son cifras de los proveedores. O sea, bueno, en realidad viene del PRB, el Monitoring Report, pero bueno, al final lo dan los proveedores. Esto lo que nos dice es cuánto cuesta dar una unidad de servicio. No es un vuelo, es una unidad de servicio, pero bueno, por hacernos una idea, es prácticamente, bueno, es muy parecido. Como vemos, en el año 2010,
No he puesto el 2009 a propósito para que no, bueno, para que cogiésemos un año que pudiese ser comparado. Vale, el año 2010, España continental, no, esto es España continental. Si era, pues probablemente es más caro, 75,44, y España-Canarias está un poquito aquí debajo. Hemos pasado del año 2010 hasta el año 2018 de estar en este rango a ser los más baratos con diferencia. Y digo, ¿por qué digo con diferencia? Esto sería en términos totales, pero si analizamos la evolución de base 100, nos encontraremos esto. ¿Vale? España continental, si lo hacemos en base 100, ha bajado hasta aquí abajo, ¿vale? Y España-Canarias hasta aquí. Es decir, actualmente somos los que, de los 5 grandes, los que proveemos, somos los más baratos en proveer el servicio. Y a la vez también somos de los que más beneficios obtenemos, a falta de las cifras del 2019. Es decir, esto es solamente una pequeña, porque esto hay una presentación mucho más grande de esto, simplemente para que os hagáis una idea de que NAIRE actualmente, bueno, en los últimos años, ha tenido unos resultados económicos fantásticos. Tan fantásticos que la propia Comisión Europea, no solamente España, sino otros proveedores también, la propia Comisión Europea dijo que ya está bien. Que los proveedores no estaban para ganar dinero, sino que estaban para proveer un servicio. Por supuesto, tendrían que tener un beneficio más o menos aceptable, pero ni mucho menos un beneficio excesivo. ¿Qué pasa cuando un proveedor tiene un beneficio excesivo? Llega a la Comisión Europea y le dice, tienes que bajar los precios. ¿Vale? Es decir, que cuanto más eficiente sea, sobre todo económicamente, al final le van a obligar a bajar los precios. ¿Vale? Eso es bueno, por supuesto, para la navegación nacional, pero así es como funciona el sistema. ¿Vale? Comentaros también al respecto de esto, no sé qué tiempo lleva, bueno, comentaros al respecto de esto, que el coste de ATM para una compañía aérea de media representa el 4%. Eso se hizo para Lufthansa en principio, ¿vale? Parece. Con lo cual, estamos hablando de una reducción del 10% de ATM, no estoy hablando de tasas aeroportuarias, sino estoy hablando de tasa de ruta y tasa de aproximación, representaría aproximadamente rebajar los costes de las compañías en 0,4%. El impacto es muy poco. ¿Por qué las compañías aéreas se centran tanto en los proveedores? Porque es uno de los pocos ítems que no pueden controlar, digamos. O sea, el coste del petróleo, o sea, que pueden controlar. El coste del petróleo, pues bueno, pues es el que es. El coste de los salarios, por lo que puedan conseguir. Pero el coste de ATM, digamos, pueden influir en la Comisión Europea para que intente reducir. De hecho, las compañías europeas llevan años y años y años y años, y hagas lo que hagas, quejándose de que la provisión del servicio es muy cara, ¿no? Bueno, en cualquier caso, bueno, ¿qué pasa cuando ya, digamos, nos encontramos con el tema del COVID? Voy a enseñar un par yo creo que hay muchísimas webs y lugares de información, pero a ver un momentito que vuelvo otra vez a esto. Pero os voy a enseñar solamente 3 que me parecen interesantes, ¿vale? Que son muy gráficas. ¿Veis el mapa este de Europa? Entiendo que sí, ¿no? Vale. Bien, esta es la situación a 16 de abril del 2020, el jueves, ¿no? Esto es de este año, ¿vale? Bueno, parece que tenemos tráfico, no está mal, hasta que giramos esto y lo comparamos con la misma situación, bueno, con la situación, un día equiparable del año anterior, ¿no? Y entonces nos damos cuenta la diferencia de tráfico tan abismal que había en este punto y en este punto, ¿vale? Eso lo podemos ver también aquí, ¿vale? Aquí también se ve, esto es de España, ¿vale? La variación diaria respecto al año anterior. Lo curioso ha sido la tremenda caída que hemos tenido en apenas días. O sea, esto es el 10 de mayo, estamos pues eso, prácticamente ahí, ¿vale? 10 de marzo, perdón, ¿vale? Y luego bajamos y en el 23 de marzo estábamos ya en el 88% por debajo. Y mirad lo que tenemos aquí. De hecho, voy a bajar un poco para que lo veáis. España, es que no se ve, bueno, España está por aquí a la derecha, bueno, no sé si lo veis, España o no. Vale, en cualquier caso, España es de los que más tráfico ha perdido comparado con todo el resto de Europa. O sea, si Alemania está en 83, nosotros estamos en 95 prácticamente, ¿no? Y luego también otro dato interesante que os enseño es esto, que es la evolución del número de aviones aparcados. Me ha resultado curioso que, por cierto, Madrid es el aeropuerto, según pone aquí, del área de Eurocontrol, que tiene más aeropuertos aparcados de toda Europa. Está ahí Estambul a punto de alcanzarle. Pero vamos, aquí la cifra que aparece son 5.151 aviones parados. O sea, digamos, el COVID ha supuesto una situación... A ver un momento que deje de compartir esto. Vale. Situación, o sea, impensable, pero además de un impacto tremendo. Y yo ahora me centro en el impacto económico. ¿Qué ha pasado? Resulta que, claro, las compañías aéreas no vuelan. Al no volar, no reciben ingresos. Al no volar las compañías aéreas, los proveedores tampoco reciben ingresos, porque no vuela nadie y nosotros nos financiamos exclusivamente a partir de las tasas de navegación aérea, ¿vale? Con lo cual, entonces, nos encontramos con un problema económico brutal, tanto las compañías aéreas como los proveedores. ¿Qué sucede?
Las compañías aéreas lo que hacen inmediatamente es, bueno, parar sus aviones, hacer ERTEs o despidos y parar su actividad. ¿Cuál es el problema que tiene el proveedor? El proveedor no puede parar su actividad. Primero, porque no podemos dejar de dar servicio. Y segundo porque proveemos un servicio esencial, se supone, y además tenemos que estar, digamos, no podemos aparcar nuestros aviones. Los ACCs no los podemos cerrar y volver dentro de una semana o 2 semanas, sino que tenemos que continuar ahí. ¿Qué sucede? Que la mayor parte de los costes de los proveedores son costes fijos. Es más, son muy inelásticos. Quiere decir que si sube el tráfico o baja, no cambia tampoco demasiado, ¿vale? Es más, el 70% de los costes de Naire son de personal. Estoy hablando de salarios, cotizaciones, etcétera, etcétera. La media Europa está entre el 60 y el 70%. Pues resulta que es muy difícil para los proveedores tomar decisiones de reducción de costes que no impacten al final al personal, ¿no? Bien, los problemas de los proveedores son dos: liquidez y viabilidad económica. Liquidez es porque en un momento dado se encuentra que no tiene ingresos prácticamente durante 6 meses y tienen que seguir pagando salarios y siguiendo pagando a sus proveedores y a quien corresponda, ¿no? Eso ahora veremos cómo se está intentando resolver. Y por otra parte, viabilidad económica. Yo no puedo tener pérdidas sostenidas. En Aire estima sus pérdidas este año en 480 millones de euros. No sé si llegará tanto o por ahí andará. Cerca de los, tú no puedes sostener esas pérdidas anualmente. Si estiman los próximos 2 años tener 800 millones de euros de pérdidas, eso de alguna manera no puede continuar a lo largo del tiempo porque no hay dinero para mantener, salvo que alguien te rescate. Bien, ¿cómo se intenta solucionar los problemas? Y aquí vamos a la historia que ha sucedido en las últimas semanas, que por cierto, si no fuera por el drama que hay detrás, sería hasta interesante, porque realmente es como una especie de cuento. Resulta que Eurocontrol, sabéis que Eurocontrol es una organización internacional, pero no es una organización europea. Es más, tiene entre sus miembros muchos países que no pertenecen a la Unión Europea. El más notorio sería Turquía. Por eso siempre hay tantos problemas entre la Comisión Europea y Eurocontrol, porque la Comisión Europea no quiere ceder poder a Eurocontrol, porque el sistema de gobierno de Eurocontrol, en él intervienen todos los estados de Eurocontrol y hay estados que no pertenecen a la Unión Europea. Bueno, pero a lo que voy, Eurocontrol tomó una decisión y prácticamente al principio dijo, bueno, tenemos un problema porque hay muchos proveedores que no van a tener liquidez. ¿Cómo podemos proveer liquidez? Bueno, pues vamos a pedir un préstamo de 1.270 millones de euros que cubre el 51% de los costes de los proveedores durante 3 meses. Y a la vez vamos con la decisión de diferir el pago de las tasas o demorar el pago de las tasas de navegación aérea de febrero, marzo y abril hasta un periodo entre final de año y el año que viene. Es decir, hay un problema de liquidez y lo acrecentamos permitiendo que las compañías aéreas demoren las tasas, ¿vale? Eso genera un problema en unos países mayor, en otros países menor. En España a lo mejor no genera tanto problema de liquidez, pero en otros países, que luego lo comentaré, el impacto ha sido inmediato y sobre la fuerza de trabajo absolutamente inmediata, ¿no? Bien, bueno, pues eso es lo que hace Eurocontrol y ofrece, se está negociando el préstamo, no sé si lo habrá conseguido ya, en el mercado. Bien, eso lo ofrece a los países. ¿Qué sucede? Lo que sucede siempre. Grandes países con gran superávit como Alemania o Francia dicen, no lo necesito. ¿Por qué? Porque mi Estado me va a financiar, me va a dar X millones de euros. ¿A cuánto? Pues a tasas mínimas o negativas, que es como se financia el Estado. No me voy yo al mercado privado y pagar un 3 o 4% o 5%, ¿vale? Para conseguir algo que me pueda dar mi Estado. ¿Qué pasa en otros estados que no tienen dinero? Pues el Estado llega al pueblo y dice, mira, yo no te puedo dar dinero porque no tengo, así que tendrás que buscarte la vida. El resultado es que tienen que pedir préstamo o directamente dejan de pagar. Porque eso está pasando ahora mismo, ¿vale? Bien, la Comisión Europea, ¿qué hace? La Comisión Europea, su objetivo es salvar a las compañías aéreas y va a hacer lo que sea con tal de salvarlas. La Comisión Europea nunca tiene una buena relación con los proveedores de navegación aérea, porque siempre ha partido de la exigencia de que, digamos, tienen que ser más eficientes, pero además una exigencia sin que en ningún momento haya habido un punto de parada, ¿no? ¿Qué está pasando ahora mismo? Los estados están rescatando a las compañías aéreas. Vemos cómo KLM está siendo rescatada, Lufthansa son 9.000 millones y además, en el caso de Lufthansa, el Estado alemán, el gobierno federal, va a entrar con el 20% del accionariado, ¿vale? Y hay otras compañías, o en el caso, por ejemplo, de Iberia y Vueling, creo que han sido préstamos, ¿vale? Préstamos avalados. Con lo cual vemos cómo los estados están rescatando a las compañías aéreas. Claro, la Comisión Europea, en principio, no financia directamente, porque bueno, lo hace de otra manera. ¿Qué es lo que pretende? Pretende, y ahí es donde entramos nosotros, pretende que los proveedores paguen parte de la factura y digamos, dejen de cobrar a las compañías aéreas un dinero que de las propuestas que ha hecho la Comisión Europea entre 1.000 millones y 4.000 millones de euros en lo que es el ámbito de la Unión Europea, ¿vale? Eso, prorrateado en cada proveedor, no lo sé, pero son muchos millones de euros, ¿vale? Los 4.000 millones es muy difícil que eso salga adelante porque los proveedores, o sea, muchos proveedores, son los estados los que deciden. Muchos estados van a decir,
que de ninguna de las maneras, pero de los 1.000 millones, digamos, empieza la negociación, ¿vale? Porque además cuando tienen que negociar entre Comisión Europea y Estados para ver a qué acuerdo llegan. Y está claro que eso es una propuesta que hace la Comisión Europea para iniciar una negociación. Y la negociación acaba de empezar. Y estamos justamente digamos, en medio de esa negociación para ver qué parte de la factura van a pagar los proveedores. Claro, el problema que hay varias maneras de hacerlo. La manera de hacerlo es, como os comentaba, os he comentado antes que cuando el tráfico es superior al esperado, 2 años después yo tengo que bajar la tasa de ruta. Pero es que cuando el tráfico es inferior al esperado, es exactamente igual. Solo que se sube la 2 años después. Claro, imaginaros la situación actual en la cual en aire, por poner un ejemplo, tiene una previsión de tráfico de 11 o 12 millones de unidades de servicio y al final va a tener 3. Es decir, deja de ingresar, pues vamos a poner 600 millones de euros. No sé cuánto, voy a decir 600. De esos 600, unos 500, 500 y pico tendrían que las compañías aéreas pagarlo dentro de 2 años, el año 2022, lo cual supone una subida de tasas de 50 a 80 euros o lo que sea. Y eso en todos los países europeos. Claro, las compañías aéreas han puesto el grito en el cielo y han dicho que no way, ¿vale? Que ninguna de las maneras. ¿Por qué? Porque si van a estar en una situación económica complicada, encima no le van a subir la tasa de ruta. Pero claro, por otra parte, los proveedores dicen, bueno, ya, sí, pero este es el sistema que acordamos. Cuando te iba bien y te devolvíamos dinero, no planteabas quejas. Ahora resulta que te va mal, planteas todas las quejas del mundo. Y está justamente estamos en esa situación, ¿no? Hasta el punto de que Canso es el coordinador, la organización de proveedores de servicios de navegación aérea a nivel mundial, ¿vale? Un Canso Europe, pero bueno, tienes el Canso a nivel mundial. No es una organización con demasiada fuerza, pero bueno, hace poco pues, dijo cuál era su posición. Claro, su posición, yo lo entiendo. Al fin y al cabo, tienen que defender a sus propios asociados. Y lo que dicen es, a ver, vamos a ver, si la Comisión Europea ha impulsado la liberalización del sector y siempre ha querido que se privatizase y liberalizase, ahora no vale que vengas y me digas que tiene que ser el Estado el que me apoye, ¿vale? Porque yo no quiero que me apoye el Estado, yo quiero que me paguen. Y ya está, y financiarme con mis tasas. Pero la Comisión Europea no quiere eso, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que las compañías aéreas ya están recibiendo capital, pero, digamos, lo que dice Canso es, bueno, pues muy bien, vamos a hacer una cosa. Nosotros condonamos la deuda o parte de la deuda de las compañías aéreas. Pero nosotros lo que queremos es que previamente a que se cambie la regulación para que en el año 2022 o en el año 2021 la tasa de ruta sea artificialmente más baja de la que tendríamos que tener, con lo cual yo pierdo dinero, los estados se comprometan a poner el dinero por delante. Es decir, los estados pongan el dinero por delante y luego ya, si queréis, bajamos la tasa de ruta, pero ya tenemos, digamos, el apoyo de los estados. Eso es lo que quiere Canso. Pero claro, ¿qué sucede? Que eso necesita el apoyo de todos los estados, o casi todos los estados. Claro, poniendo de acuerdo a todos los estados para que pongan dinero al proveedor, pues ya veremos, ¿no? ¿Qué sucede que Canso también? Canso lo que dice es, nosotros tenemos una base de costes fijos, pero nosotros sí que estamos intentando reducir costes. Ahí, bueno, luego pondré un poquito el impacto en algunos países que ha supuesto esto, ¿no? No sé qué tiempo llevo, pero voy a ver. Bueno, voy a intentar acelerar un poquito. Vale. Las compañías aéreas, ¿qué dicen? Las compañías dicen, bueno, nosotros no tenemos la culpa de que hayan cerrado las fronteras. No fue una decisión comercial nuestra. Fue una imposición por parte de los estados que no nos ha permitido trabajar. Entonces dice, bueno, pues lo que queremos es que, ya que nosotros hemos reducido nuestros costes porque no podíamos operar, nosotros queremos que los proveedores reduzcan los suyos. Bien. ¿Qué es lo que proponen? Bueno, lo que proponen es que como el 60% de los costes son costes de personal, que se reduzcan los costes de personal. ¿Cómo exactamente? Pues primero, que se reduzcan los costes de gestión. Habla primero de eso. Segundo, que se hagan ERTES, que se hagan contratos a tiempo parcial, que los contratos no sean indefinidos y que se reduzcan las contrataciones de nuevos controladores. O sea, eso es, además así es como bueno, la carta es pública, probablemente la habéis leído, ¿no? Y por otra parte, lo que propone es reducir las inversiones. Entonces lo que dice es, capacidad, olvidaos de la capacidad. No va a haber ningún problema de capacidad en los próximos años. ¿Por qué? Porque pasábamos de unos años en los cuales las compañías se quejaban de las demoras, era su continuo. Cuando empezó el RP2 en el año 2012 era coste, luego pasamos a un tema de capacidad porque había muchísimos aviones y el coste ya no era tan importante porque estaba ganando dinero, y ahora resulta que nos encontramos en una situación en la que la prioridad vuelve a ser el coste. Ya no se habla de otra cosa más que de coste. Es más, lo que están diciendo que todo lo que sea inversiones relacionadas con la capacidad se suspenda o como mucho se haga un análisis coste-beneficio para ver si valdría la pena. Y que las inversiones deben centrarse en temas operativos, principalmente Free Route, que es el principal ejemplo que ponen. Pero otra serie de cosas. Por ejemplo, curiosamente proponen también como mejora operativa el multisector planner. Pero bueno, esto ya es... Vale, ¿cómo está esto afectando al staff? Cuando ves un poquito las primeras medidas que han tomado los proveedores al respecto, sobre todo reducción de costes,
en temas de personal, sobre todo han afectado a países del este. Tú miras la lista de los países afectados y casi todos son países del este. No ha habido problemas, por ejemplo, en UK, o sea, en Reino Unido, Francia, Alemania, excepto que, bueno, pues a lo mejor subidas pactadas, cosas así, pero digamos que no ha habido una afectación fuerte. Así, al final, casi siempre los afectados son los países pequeños que tienen menos posibilidades, pequeños y digamos, no muy influyentes en la Unión Europea, que son los que al final tienen menos posibilidades económicas o de influencia de poder tomar alguna decisión al respecto, ¿no? En un país que, bueno, no voy a comentar cuál es, pero, por ejemplo, pues se quiere directamente eliminar derechos. O sea, eliminar derechos directamente una medida de reducción de costes, ¿no? Y algunos países, por ejemplo, Reino Unido está empezando, curiosamente, después de 30 años, siendo el modelo de diálogo social, está empezando a tomar decisiones unilaterales por primera vez en 30 años, ¿no? ¿Por qué? Porque es una situación crítica. ¿Es la mejor de las soluciones? Probablemente no, pero yo comento solamente lo que hay, ¿no? Y luego también, bueno, pues eso. ¿Qué factores hacen que influyan o no influyan en el staff? Hay tres cosas o dos cosas, tres, que es lo que hace que al final esto influya en el staff o no influya. Por una parte, la situación económica del propio proveedor. Por otra parte, la situación económica del país, que yo casi lo veo hasta más importante. Pongo el ejemplo de Alemania. Alemania ha recibido de subvención directa del gobierno federal, o sea, Alemania me refiero a DFS, el proveedor alemán, 600 millones de euros entre el 2015 y el 2019. 600 millones de euros de subvención directa. Aún así, en aire sigue siendo mucho más barato que Alemania, a pesar incluso de la subvención, ¿vale? Y eso Alemania, que es una subvención pública. No voy a decir que otros países, ni mucho menos se me ocurre decir que otros países puedan estar recibiendo algún tipo de subvención que no se considere subvención, sino que, bueno, por lo que quiera que sea, ¿no? Cosa que, por ejemplo, en el aire no sucede. Pero bueno, a lo que voy. Eso es la situación económica del país. La capacidad de influencia de ese Estado en las decisiones de la Unión Europea. No es lo mismo que Francia y Alemania se unan y digan que esto no se hace, a que lo hagan, no voy a decir otro país, ¿vale? Por no... Pero bueno, 2 o 3 países pequeñitos, por ejemplo, del este, o no hace falta que sean del este. Y luego también la cultura de diálogo social. Os pongo el ejemplo. Hace unos años, el presidente de TCUC fue a un país, no voy a comentarlo, pero un país del este, no miembro de la Unión Europea, un país pequeño, ¿vale? Bueno, pues cuando fue allí le recogieron en el aeropuerto y le llevaron, ¿es usted Volker Dick? Sí, sí, venga conmigo. Así directamente, lo metieron en un coche y se lo llevaron. Y entonces lo llevaron a una oficina, entonces salió un señor, le presentó, le dio la mano y dijo, bueno, ¿usted sabe quién soy yo? Soy el director general del proveedor, vamos, de ese... Sí, sí. ¿Sabe usted quién era yo antes de ocupar este puesto? Bueno, pues era el director general de lo que sería el servicio secreto, la Stasi, o como quiera llamarse, de ese país, ¿no? Antes. Claro, es difícil, países que provienen de ese entorno, digamos, que tengan una cultura de diálogo social, digamos, desarrollada. Y eso lo que hace es que en estos países donde más se sufre al final y tenemos situaciones de auténticos dramas, ¿no? Vale, bueno, pues ¿cómo quedará ya las conclusiones, ¿no? ¿Cómo queda el panorama cuando termina esto? ¿No? Vamos a intentar hacer una especie de prospección, no prospección, sino proyección, digamos, de qué puede pasar, ¿no? Lo primero está claro, ya os he comentado, que hay un problema de liquidez y de viabilidad económica. Las decisiones que tomen los proveedores y los estados al respecto pues pueden ser muy diferentes. Lo que está claro es que, por nuestra parte, yo creo que lo que no se puede hacer es que el proveedor financie a las compañías aéreas si el Estado no lo ha hecho antes, porque al final básicamente es ceder renta de uno a otro, teniendo en cuenta más que los proveedores no tienen suficiente liquidez o suficiente resultado económico como para hacer realmente esa función. O sea, cualquier cosa que se haga iría a pérdida, no iría a disminución de beneficios, ¿vale? Luego, la renacionalización de proveedores. Actualmente hay varios proveedores semiprivados. El más privado sería NATS, que tiene más de un 50% en manos de compañías serias y el staff. Y luego está ENAV de Italia, que está privatizado en 49%. Podríamos encontrarnos con renacionalizaciones. O a lo mejor la situación absolutamente contraria, es decir, cuando el Estado se ve con necesidad de liquidez porque no tiene, se ve obligado a vender cualquier cosa. Y unas cosas que puede hacer, pero claro, sería venderla, en el caso de Naire, sería vender la gallina de los huevos de oro, porque Naire actualmente es una empresa muy rentable. Esta situación es coyuntural y volverá a serlo. Pero bueno, consolidación de proveedores. Si estuviésemos en un mercado libre completamente, con toda seguridad habría habido una consolidación de proveedores. Es decir, los proveedores se habrían unido. ¿Por qué? Porque aquí sí que el tamaño sí importa. ¿Vale? Y entonces, como tú tienes un gran tamaño, tienes una gran influencia. Y además, en la economía de escala sí que en el digamos, contexto de internacionalización en el cual nos encontramos. ¿Qué es lo que yo creo que va a pasar? Que no va a haber consolidación. Por la sencilla razón de que los estados quieren tener el control, nunca mejor dicho, de su control del tráfico aéreo. ¿Vale? Y entonces, muy probablemente no lo haya. Pero si estuviésemos en un libre mercado absolutamente, sí lo habría, ¿no?
Luego, las inversiones se van a posponer. De hecho, ya en los planes de NAIRE, por ejemplo, ya se dice que las inversiones se van a posponer. Pero no solamente porque lo diga NAIRE, sino que SESAR, que es el Programa de Tecnológico de Investigación y Desarrollo, y el SESAR el SDM, que es la asociación que se encarga de la implementación de las funciones de obligada implementación que define la Comisión Europea, bueno, pues ya están rehaciendo sus planes para adaptarse a la nueva coyuntura, que es asumir que no van a poder, digamos, llevar a cabo todas las implementaciones que se quieren y todas las inversiones que se quieren. Que habrá que, digamos, revisar completamente los planes que había para los próximos años, ¿no? Vale, otra cosa que va a suceder es una recentralización del poder. El Network Manager, que actualmente es Eurocontrol, ¿vale? Cada vez va a ir, digamos, teniendo más funciones o más capacidades, en detrimento de los proveedores. Esto es una queja que los proveedores tienen, es que se les están quitando funciones. Cada vez más cosas se deciden desde fuera, desde cuánto cobran, qué funcionalidades qué funciones tecnológicas tienen que implementar. Que la regulación viene también de fuera, toda la regulación de seguridad, por ejemplo, también. Entonces, al final, se convierte en meras, entendeme cuando digo lo de marionetas, en el sentido de que no tienen su capacidad de decisión propia, está muy limitada. Entonces, cada vez se están detrayendo más funciones de los proveedores y se van a dar al Network Manager, que actualmente tiene un contrato por 10 años, creo. ¿Vale? ¿Qué se planteó hace unos años? Los grandes proveedores dijeron, bueno, pues ¿por qué no nos aliamos nosotros y competimos con Eurocontrol? Y nos convertimos en ese cuerpo de expertise que actualmente es Eurocontrol, ¿no? Bueno, pues ahora probablemente todo eso se vaya a garete porque los proveedores van a estar muy preocupados por salir adelante económicamente y no por meterse en camisa 11 varas, ¿no? Vale, internacionalización. Tenemos un parón del desarrollo del sector aéreo y luego la arquitectura espacial, que si luego tuviese un rato no lo voy a contar porque creo que ya me he pasado de tiempo, pero si no lo contaría porque es un tema bastante interesante, ¿no? Vale, consolidación de aerolíneas. Yo creo que va a disminuir el número de aerolíneas. Eso va a suponer que las compañías aéreas probablemente tengan más poder porque van a ser más grandes, ¿no? De hecho, hace unos años la Comisión Europea hizo un borrador que era el SES2 Plus, que al final no se llevó adelante, precisamente por el tema Gibraltar, entre otras cosas. Era un cambio de regulación muy importante en el cual se obviaba a los estados y una de las cosas que se pretendía era que las compañías aéreas entrasen en la gestión de los proveedores. O sea, no solamente fuesen consultadas, sino que pudiesen tener cierta capacidad de decisión al respecto de qué inversiones hacen los proveedores, ¿no? Vale, y bueno, por último ya simplemente empieza a haber voces que dicen que quizá el sistema de financiación actual de los proveedores no es correcto y habría que buscar otro sistema de financiación, que a lo mejor podría pasar porque sean los pasajeros los que en su ticket se le carguen 2 o 3 euros, ¿vale? Por el servicio ATM, en vez de tener que recurrir siempre a las compañías aéreas con todos los problemas que eso ha supuesto. Vale, y yo con esto ya acabo. Me parece que me he pasado bastante, pero suele pasar bastante nada más. Y nada, pues a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Alfonso. Fantástica exposición. Yo creo que has resumido un mundo entero en un ratito. Yo creo que has hecho un fantástico trabajo. Bueno, has empezado hablando de un sistema comunista que teníamos un poquito, ¿no? Un plan quinquenal, el PNR de 5 años, y hemos terminado hablando de una economía capitalista a tope, en el que los beneficios son privatizados en su momento, se los llevan las compañías privadas, pero luego las pérdidas las tenemos que pagar entre todos, ¿no? Y buscar un poquito por dónde sacar el tema de pagar las pérdidas. Es un cambio totalmente radical en la evolución. Mira, en cualquier caso, también me ha llamado mucho la atención el tema de lo que comentabas del futuro, en plan de, bueno, una de las cosas que me ha llamado la atención es la posibilidad de consolidaciones entre ANSPs. Yo voto por consolidarme con Maastricht, pero ya estoy a favor, ¿eh? Esto ya lo voy avanzando. Y para empezar el turno de preguntas, que por favor todos los que queráis hacer alguna pregunta, tenéis el chat a vuestra disposición para preguntar lo que queráis. Yo quiero empezar preguntándote porque has hablado de ANSPs privados, has hablado de NAS, de cómo les está afectando. Y Skyguide, que es este sí que es totalmente privado, el de Suiza. Ahí, ¿cómo sabe? ¿Tenemos noticias de ellos? ¿Cómo van a ser allí en Suiza? Vale, de Suiza no tengo noticias concretas. Si no las tengo, probablemente es porque no haya problemas, ¿vale? Porque normalmente hemos hecho encuestas y suele ser el que tiene problemas el que te lo envía, ¿no? Suiza, es curioso eso que comentas, que ya mencioné en un tema cuando se habla mucho del tema de la privatización, el tema de que la privatización conlleva una mayor eficiencia y todo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues es curioso porque Suiza efectivamente es privado y sin embargo tiene la tasa de ruta más alta de toda Europa. De toda Europa. Es decir, que no se corresponde, como tú ves, digamos, y ENAV, por ejemplo, que es Italia, tiene también una de las tasas de ruta más altas de toda Europa. Es decir, si tú hicieses un estudio de correlación, te darías cuenta de que prácticamente privatización equivale
a incremento de tasa, ¿no? En el caso de Suiza, tened en cuenta una cosa. Suiza por una parte, no forma parte de la Unión Europea, tiene un acuerdo además y tal, pero digamos, toma sus propias decisiones en muchos aspectos. Y las actuaciones del proveedor, por lo menos las que hemos visto hasta ahora, sobre todo con el tema de cultura justa, con el tema de los controladores que fueron llevados a juicio por el tema de los incidentes que hubo, y la postura normalmente del proveedor ha sido siempre de defensa de sus trabajadores. Se ha puesto siempre muy de parte de sus trabajadores. Entonces, en Suiza es, bueno, digamos que como siempre es una cuestión de probabilidad, ¿no? Puede suceder, pero digamos que puestos a apostar, yo apostaría probablemente por otros países, ¿no? Mira, ahora que comentas eso, un país que me ha sorprendido ha sido Suecia. Suecia, precisamente siendo un país con un supuesto diálogo social, desarrollo, un país nórdico, que los países nórdicos son, para esto, digamos, ejemplo de diálogo social, y sin embargo, les han hecho un ERTE, han anunciado un ERTE para la mitad de la plantilla. Y no solo eso, sino que además yo hablé con un controlador sueco, ¿vale? Y me comentó que no solamente, sino que esperaban incluso que podría haber despidos, ¿vale? También puede ser una cosa de tener en cuenta que cuando se hace este tipo de maniobras siempre pensar que hay una segunda derivada, ¿no? Y en el caso de Suecia, por supuesto, es una elucubración mía, no estoy diciendo que esto sea así, pero a veces este tipo de maniobras se hacen para forzar al Estado a poner dinero sobre la mesa. Cuando el tema de Alemania, por ejemplo, Alemania lo que hizo fue, a la hora de redactar el Plan Nacional de Rendimiento, el RP2, dijo, pues yo tengo que subir la tasa a 80 y tantos euros, porque si no, no sobrevivo. Y entonces el proveedor dijo que no se bajaba de ahí. Y entonces al final lo que hizo el Estado es, venga, va, pues yo te doy 600 millones y tú bajas la tasa de ruta a lo que te está pidiendo la Comisión Europea. Es decir, que a veces también este tipo de cosas, este tipo de amenazas, bueno, pues detrás puede haber intenciones ocultas. No digo que sea el caso, por supuesto, pero puede haberlo. Bueno, el hecho de que una compañía privada tenga las tasas de ruta más altas tampoco es sorprendente, ¿no? Al final va en su propio beneficio. En todo caso, lo que nos cuentas es muy preocupante, desde luego, desde el punto, sobre todo la parte de esa de cómo peligra el diálogo social en el mundo de la aviación, la relación entre trabajadores y proveedores, es bastante preocupante, aparte de la situación económica, obviamente. En fin, no sé, vamos, ¿puedes comentarnos un poco de a qué nivel podemos pelear desde ATCUC, desde IFATCA? ¿Cómo nos relacionamos un poco pues, con todos estos trenes que nos vienen de frente? O sea, ¿dónde discutimos? ¿Cuál es nuestro foro de pelea? Vale, vamos a ver, en organizaciones internacionales, o sea, europeas me refiero, sobre todo, bueno, IFATCA es mundial, pero tiene, digamos, una división europea. Son ATCUC, que es la Coordinadora de Sindicatos, y FATCA, que es la Federación de Asociaciones Profesionales de Controladores Aéreos. Luego tenemos, bueno, hay otras, nosotros formamos parte de ETF, que es es un consorcio muy grande que incluye a muchísimos sindicatos, entre ellos comisiones obreras, UGT y tal. Y luego están las organizaciones de pilotos, por ejemplo, ECA, que es de pilotos, y FATSEA de ingenieros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, normalmente cuando suceden este tipo de cosas nos ponemos de acuerdo para hacer comunicados conjuntos. En Europa se hace básicamente es intentar influir, o sea, a nivel nacional hay mucho más de planteamiento de acciones y tal. En Europa es más hablar o escribir cartas, ¿no? Entonces, eso es lo que se está haciendo. Nosotros en su momento escribimos hace pocos días nada más, hemos hecho notas de prensa, ¿vale? Hemos hecho también cartas a Hololai, que es el director general de GG Move, que por cierto está recibiendo cartas de todo el mundo, claro, porque nadie quiere pagar la factura y entonces todo el mundo está pidiendo que sea otro el que pague la factura. Tú envía las cartas diciendo que sea ese el que paga la factura, ¿no? Y entonces nosotros lo que hemos dicho es que, bueno, nosotros somos un servicio esencial, que tenemos un sistema de financiación que ya está acordado hace muchos años y que nosotros no tenemos por qué subvencionar a las compañías aéreas, que si quieren en todo caso lo hagan los estados, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, lo que sí que es verdad es que al final las decisiones las tomará la Comisión Europea en negociación con los estados. Eso es así. Con lo cual, por una parte viene el tratar de influir en la Comisión Europea al respecto, que eso lo hacen las organizaciones internacionales, pero otro a nivel nacional también hay un trabajo, que es intentar convencer al Estado de que no acepte que sean los proveedores los que financian a las compañías aéreas y no al revés, ¿vale? Debería ser al revés y no queremos que sea así, ¿no? O por lo menos que el impacto sea el menor posible, o que si hay un impacto económico, que al final el Estado ponga de su parte. Entonces, bueno, luego también, por comentarlo, existe la idea un poco de que si bajamos las tasas vienen mucho más aviones. Yo perdonar, pero cuando tú haces un estudio de correlación no es así.
porque las tasas de navegación no suponen tanto elemento de coste para las compañías aéreas. Es mucho más importante que tengan pasajeros que vayan y no que les pueda costar un poquito más, un poquito menos. Eso siempre que te mantengas dentro de un margen, ¿no? De hecho, por comentar un ejemplo clásico, ¿vale? Aunque eso ya lo han cambiado, era en un vuelo del norte de Italia. Me estoy yendo un poco por las ramas, pero bueno, cuento esto porque un vuelo del norte de Italia al sur de Italia, ¿vale? Hace el plan de vuelo, lo que hace es que nada más despegar del norte de Italia se va hacia Serbia, baja por allí, ¿vale? Por los Balcanes y vuelve a meterse hacia Brindisi, donde sea, ¿no? Vale, hace el plan de vuelo, sí, pero en cuanto despega dice en directo, ¿vale? Entonces resulta que le mandan directo y cruza toda Italia. Pero ¿qué pasaba antes? Que lo que hacía era pagaba a los países a los que había puesto el plan de vuelo y sin embargo el servicio se lo prestaba a Italia, ¿no? El tema de las tasas, yo considero que siempre que mantengas dentro de un margen, no tiene mucho sentido el irte, ¿no? Muy bien, pues abro un poco el turno de preguntas. Creo que la primera que tengo aquí apuntada es de Javi de Mora. Si quieres hacerla tú directamente, Javi. Bueno, pues sí, es el tema de formación, que creo que luego más adelante Tomás Vidriales también algo ha comentado. Ya algo has dicho por ahí, pero por si querías profundizar o tenías algo más de información, yo deduzco que lo primero que se va a parar es con ese exceso de capacidad de los ANSPs. Se va a parar la formación, pero vamos, casi radicalmente. O si querías añadir algo más o sabes algo más al respecto. Gracias. Vale. Mira, lo que he comentado al respecto era la solicitud de la compañía aérea. Es verdad que esto no lo he comentado, pero sí es una de las decisiones que parece que muchos proveedores están tomando. ¿Por qué? Precisamente porque no se prevé que a corto o medio plazo tengamos un problema de capacidad. De hecho, se prevé que haya un exceso de capacidad. En algunos casos, incluso sé por lo menos en un país en concreto, es que no me acuerdo exactamente cuál, lo tengo por ahí anotado, bueno, un país en concreto en el cual directamente a la gente que estaba en la escuela les han dicho que se vayan a casa, que no les van a contratar. Y no voy a decir que sea una medida que se esté tomando por parte de todos los proveedores, ni mucho menos, pero sí que es verdad que es una medida que está tomando alguno. Daros cuenta también que esto acaba de empezar. Entonces, habrá que ver un poco qué decisiones se van tomando. Hay un poquito hay un poquito de pánico, sensación de pánico, en el sentido de que yo tengo que tomar decisiones ya para reducir mis costes. En algunos países, digamos, hay una exigencia por parte del Estado de que tú tienes que reducir tus costes ya. En otros países o proveedores lo que está sucediendo es que no se encuentran, que no tienen dinero y tienen que tomarlo ya, y en otros dicen, bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto y tomaremos decisiones de acuerdo cuando tengamos algo de certidumbre al respecto de qué va a pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar en cuanto a cuánto voy a ingresar y qué tráfico voy a tener, ¿vale? En el tema de la formación, aprovecho para comentar una cosa. El sistema de liberalización de la formación en España es único en toda Europa. No voy a dar mi opinión en particular, pero digamos, en toda Europa funciona de otra manera. En toda Europa, cada proveedor tiene o su propia escuela o una escuela que contrata y en la que tiene sus controladores. Tiene la formación controlada, sabe perfectamente lo que se está haciendo, puede auditarlos y sabe cuando le viene alguien, sabe qué formación tiene, qué formación no ha tenido y todo ese tipo de cosas, ¿no? En el caso de España, bueno, pues no es así, ¿no? Entonces, el caso de España es más problemático, porque claro, si tú a una persona que ha pagado un dinero, le ha costado se paga de su bolsillo, lo dejas en la calle, tiene un problema. Si en otro lugar de Europa, al fin y al cabo, la formación la está pagando el proveedor, bueno, pues genera menos problema, ¿no? Pero aquí en España en particular, yo no quiero ni pensar la gente que está, que espero que se solucione, porque se les genera un problema gravísimo. El siguiente es Tomás. Me ha saltado. Sí, ya encendido, ya le he dado el botón. Perdón. Entonces, como solamente pone Andrés, pues no sé si es que tenías una pregunta, Andrés, pero sí, vas por delante. Te ponemos detrás porque ya le he dado la palabra Vale, muy bien. a Tomás. Bueno, yo Andrés lo dejaría sin problema adelante, no hay problema. Buenos días a todos. No, lo primero ya, como apunta también Javier de Mora, yo he estado un poco metido en el tema de instrucción también, que sé que lo va a sufrir. Y yo tenía primero algunas preguntillas que son un poco al hilo del tema de las tasas, que sabemos todos que con las tasas se juega mucho, con diferencia en tasas, con ver rebajas de tasas, publicidad en tasas, es una herramienta muy dada a jugar con ella.
A ver si de tanto jugar con las tasas no nos cargamos la vajilla. Sabemos que, no sé si tendrás algo, perdón, de información, que en el bloque funcional suroeste, Portugal en principio tenía metido Azores y al final acabó sacándolo. ¿Tú crees que, por lo que hayas oído por en las reuniones, que puede haber un intento que se ha oído de igualar tasas en toda Europa, que afectaría también bastante a Canarias, que tenemos una tasa más baja por cuestión de promoción turística, y Azores, si fuese el motivo a lo mejor un poco de que Portugal al principio tuviesen en los primeros mapas que salieron del bloque funcional suroeste, incluían Azores. Después pusieron los portugueses una notita que lo confirmarían y al final desapareció. Azores creo que tiene la tasa, cuando lo miré en su día, creo que no llegaba ni a un tercio de la media de tasas de ruta europea. ¿Y tú crees que ha sido ese temor y que puede afectar a Canarias? Vale. Vale, tengo aquí... vale, el tema de la tasa de ruta. Bien. A ver, efectivamente hay una... se oye, pero estas son campanas que se oyen, pero no he visto ninguna iniciativa concreta al respecto de establecer una tasa única para toda Europa. Pues eso genera muchísimos problemas, muchísimos. Y es primero porque los costes de provisión de servicios no son los mismos en Albania que en Alemania, porque el coste de la vida no es igual, ni mucho menos, ¿no? Y luego también ocurre otra cosa, y es que lo que comentaba, Malta o Chipre, por ejemplo, tienen un avión que resulta que darle el servicio es un minuto o medio minuto nada más, y como es un avión tan grande y vuela tantos kilómetros, pues resulta que pues, ingreso a lo mejor por él, pues no sé, 1.000 euros, por decir algo, ¿vale? En cambio, esos 1.000 euros, por ejemplo, de un avión que entra en España, es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque pasa por muchos más sectores, porque la complejidad del tráfico es mayor, porque hay tráfico en evolución, es mucho más complicado. Entonces, es mucho más fácil para Malta, por ejemplo, ingresar por los sobrevuelos. Por eso, otro de los estudios en su momento que hicimos es porcentaje de sobrevuelos. Cuanto más sobrevuelos tenga un país, mucho más fácil, digamos, es dar el servicio, ¿no? Estoy hablando en términos de eficiencia económica, no en términos en otro tipo de términos. Entonces, ¿cómo puede afectar a Canarias? A ver, Canarias es una zona de tarificación distinta. España es uno de los poquísimos países que tiene dos zonas de tarificación. Por una parte, España continental y por otra parte, España-Canarias. Entonces, supuestamente, y digo supuestamente, España-Canarias tiene sus costes y sus ingresos van asociados. Es decir, que siendo puristas, digamos, solamente los costes de Canarias se pueden cargar a la tasa de Canarias y no puedes jugar con ello. Esa es la razón por la que, como resulta que Canarias tiene también, por la tipología del tráfico, sus costes son inferiores a la media de España continental. Y eso hace que la tasa sea un poquito más baja. Entonces, ¿igualar tasa de España continental con España Canarias? No lo veo. Una tasa equivalente para toda Europa, me voy a mojar, me puedo equivocar y dentro de un año esto estará en algún sitio y me lo sacarán. Pero yo creo que es muy complicado de implementar, porque estamos hablando de países que tienen 80 euros de tasa y otros países que tienen 8 euros. A ver cómo consigues tú que realmente tendrías países pequeños o países como Malta, Chipre, ingresando de pronto cantidades exorbitadas y en cambio países grandes como Suiza que no tendrían para costear el servicio, ¿no? Con lo cual yo no veo una zona de tarificación única en toda Europa, sino que lo veo así. El tema de Azores que estabas comentando, sí, efectivamente, inicialmente estaba Santa María dentro del FAB y luego los portugueses quisieron sacar a Santa María de todo, incluso, vamos, querían gestionarla completamente fuera. La razón puede ser cualquier cosa. Portugal tiene también cierto temor a lo mejor a ser, no sé, absorbida por España o yo qué sé, o la verdad es que lo desconozco, o sea, no sé, aquí podría elucubrar. También es verdad que este fue un tema de hace tiempo y actualmente ya nadie le da importancia porque los FABs se dan por muertos. O sea, la iniciativa de los FABs, excepto el FABE, que es el FAB del centro de Europa, que tiene Alemania, Francia, los países Suiza y los países centroeuropeos, que ellos sí que quieren seguir, digamos, funcionando como un FAB. Los demás prácticamente no se considera que la iniciativa haya tenido éxito y ya prácticamente no se habla de los FABs. Por eso es un tema que ahora mismo la verdad es que no influye mucho. Sí, gracias, Alfonso. Sí, yo también tengo mis recuperaciones sobre Portugal, que si le quitan el control continental y se viene para Madrid y Barcelona, o sea, para España, echar mano de llevar una pelea que tuvieron en su día mucho en Portugal, de echar mano de llevar desde Lisboa todo Santa María y no tener algo propio. Ahí hubo una pelea
también muy gorda en su día, que creo que fue incluso influyó en el diseño de la nueva sala de operaciones de Lisboa, que se hizo más grande de lo necesario previendo eso. Pero son también, como te digo, lucubraciones. Y en lo que va a la segunda parte de mis preguntas, lo que va a la recuperación o la reentré, ya son esas dos. Sé que he leído por ahí que USCA tenía una propuesta, un estudio hecho y una propuesta que parece ser que en las reuniones no le han hecho mucho caso a la propuesta de USCA o al estudio que tenía sobre la mejor forma de recuperación. Y sobre todo también lo que estábamos hablando antes, que si esto has oído tú, si va a afectar a la convocatoria de controladores y aquel acuerdo que había de incremento de plantilla, que ya hemos visto que este año, por distintas razones, en vez de los 140 y pico, solo han sacado 65 plazas, que están ahí en el aire, donde tú has dicho que todavía no les han dicho ni siquiera qué va a pasar con ellos, pero están esos 65 aprobados, y el resto del acuerdo, si has oído que va a afectar, o se va a aplazar, o se va a retrasar, o se va a disminuir el número que estaba acordado de incrementar la plantilla. Vale. A ver, yo comentaros primero que, claro, yo llevo el tema internacional. Entonces, el tema nacional, a ver, lo conozco un poco, pero vamos, no es un tema en el que esté muy metido, ¿no? Entonces, yo respecto de propuestas, estudios y todo eso, yo creo que la empresa ha hecho una propuesta, vamos a llamarlo así, pero esto lo sabemos todos, ¿no? Ha hecho una propuesta inicial bastante dura y, bueno, supongo que de alguna manera lo lógico sería, pues sentarse a hablar y ver un poquito, analizar juntos cuál es la situación y cómo se podría resolver, ¿no? No me pronuncio, ya digo, este tema de negociador y tal, esto pues ya veremos a ver cómo evoluciona, ¿no? Respecto a que si puede afectar entonces las convocatorias de control de incremento de plantilla, sí, pues podrá afectar, sí podría afectar, desde luego, porque del momento en que tú te planteas una reducción de costes, cuando intentas hacer una reducción de costes muy rápida en el tiempo, ¿vale? Al final lo que sucede es que reduces costes de todo lo que puedes, incluido aquello que puede sabotear tu futuro. ¿Vale? En su momento ya se hizo, cuando se redujeron los costes al principio de los RP, de los periodos de referencia, por el 2012-2014 nosotros bajamos mucho, bueno, nosotros y otros países, pero nosotros mucho el número de controladores. Luego eso fue un problema a la hora de poder ofertar todo el servicio, digamos, que se nos demandaba, ¿no? Lo que puede pasar ahora es una situación similar. Si nadie sabe cómo de rápida o lenta va a ser la recuperación. Tú oyes de todo, que en el 2021, que en el 2025, que, a ver, nadie lo sabe realmente. Entonces, existe el riesgo de que, digamos, nos vayamos a un cortoplacismo en la gestión económica, forzado, no digo que no sea forzado, pero bueno, un cierto cortoplacismo en el sentido de hay que resolver este tema y que tengo que reducir como sea X millones, sin pensar que a lo mejor resulta que eso me puede suponer que a lo largo de los próximos años me suponga incluso un coste mayor, ¿no? Pero que, bueno, con que ¿puede afectar la situación a las convocatorias de controles? Sí. O sea, yo creo que puede afectar, de luego. Vale, muchas gracias. Me he anticipado un poquito en hacer las preguntas porque en 10 minutitos tengo que dejaros porque a disfrutar un poco de la fase 2, de lo que ya estamos en fase 2. Un saludo a todos. Encantado de verte, Tomás. Muchas gracias por tu participación y efectivamente las noticias que tenemos, desgraciadamente, es que ya están viendo afectados, ¿no? Las nuevas incorporaciones. Les han retrasado las incorporaciones en aire y han hecho un plazo de incorporación más dilatado en el tiempo. O sea, una vez que contienen la licencia, no los contratan al día siguiente, como solían hacer antes. Entonces, bueno, habrá que ver. La verdad es que la bola de cristal aún no la tenemos, esperemos desarrollarla pronto, pero a ver cómo evoluciona esto. Andrés, ¿querías decir alguna cosa? Sí, muy rapidito. Buenos días a todos. Nada, yo quería un poco, como estás ahí internacional, y un poco por todo lo que hemos hablado del tema de financiación que tiene Naire y tienen todos los proveedores, lo que está claro que tal como está el sistema de financiación, a la hora de competir los proveedores hay veces que se dan disparos en el pie. O sea, es muy complicado hacer competencia a la vez que estás, si eres muy eficiente, luego tienes que devolver dinero, luego, o sea que, y esto en aire, cuando hablas con ellos a nivel de estrategias, y de hecho lo han dicho públicamente, ahí está la oportunidad de internacionalizarse incluso con otros servicios, porque ven que el nicho de mercado y de como compañía poder crecer, llega un momento que no da para más, porque vas a ser rentable, te lo quitan de un lado, lo tienes que devolver,
Entonces, yo creo que los proveedores van a internacionalizar lo que son proveer servicios fuera y oportunidades de negocio que puedan sustituir esa falta muchas veces de poder tener ingresos extras, ¿no? Entonces, por ser optimista, por decir algo, esto puede ser una oportunidad para Enaire, si está bien posicionada económicamente, como parece que está dentro de los proveedores actuales, para poder explotar esa vía. Yo no sé si Enaire se lo ha planteado o no, o ahora mismo es apagar fuegos, obviamente, pero en un futuro próximo es una plataforma que puede tener de decir, señores, vamos a explorar esa vía. De hecho, lo que tú has dicho, hay proveedores pequeños que en función de los países cómo les apoyen o no, pero son vías de actuación incluso fuera de Europa, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves tú eso y cómo, yo no sé a nivel de Enaire si tienes contacto con ellos o a nivel de fuera de Europa, cómo lo ves? Gracias. Pues gracias, Andrés. Me alegra esa pregunta porque justamente ha sido el tema en el que estaba trabajando hasta hace, y perdonad que me autocite, pero en el último TC Magazine hay un artículo que se llama La internacionalización de Enaire, y puse algo más, obligada o innecesaria o algo así, me parece. Vale, comento sobre eso que decías. A ver, lo primero es que la Comisión Europea siempre ha querido el libre mercado. O sea, promueve el libre mercado donde sea, no solamente en torres, si pudiera también lo haría en centros de control. Que también hablaría de arquitectura espacial si pudiéramos, pero bueno. Pero a la vez también quiere que los proveedores colaboren. Una cosa bastante curiosa. O sea, quiere que compitan, pero a la vez quiere que colaboren, ¿no? Es ese sistema mixto público-privado que yo creo que no sé si algún día funcionará, ¿no? Vale, entonces, al respecto de lo que comentabas del surplus, el beneficio. Es verdad que cuando en la parte de ruta y también en cierto modo en las torres, tienes un beneficio excesivo, la Comisión Europea te va a obligar a rebajarlo. Ante eso, lo que se han dado cuenta los proveedores es que sus ingresos, por una parte, están menguando porque les obligan a cobrar menos, y por otra parte también los servicios que ofrece están menguando porque muchos se los están llevando fuera. Entonces, han visto una oportunidad y han dicho, bueno, yo me voy a quedar al final una mera marioneta, que hago lo que me dicen con un coste X y con unos ingresos X que cada vez me reducen más. Yo como empresa, ¿qué podría hacer? Bueno, pues surge una serie de nichos de negocio, nuevo mercado, más que nichos de nuevo mercado. El nuevo mercado son, por ejemplo, el tema de drones, el tema de consultoría y servicios, el tema de, lo he comentado antes también, el tema de drones, consultoría torres liberalizadas en otros países. Hay una serie de cosas que no están reguladas. La diferencia está en que sea negocio regulado o no regulado. El negocio regulado es en el cual te fijan los precios, como pasa en el tema de la tasa de ruta, y el negocio no regulado es en el que tú fijas el precio tú mismo. Como es, por ejemplo, pues irte a un país y decirle, mira, yo te vendo este sistema para drones y te cobro lo que yo quiero, porque nadie me va a decir lo que tengo que cobrarte. Entonces, eso sí, efectivamente lo ha visto Enaire, y Enaire en el Plan 2025 ya contempla como un elemento importante la internacionalización. Y habla precisamente de poner estos ejemplos que comentaban. De hecho, hablaba de crear una empresa que se llama Enaire Global Services, que aglutinaría todo ese negocio que es no regulado. Ahora, una cosa es muy, muy importante, es los costes y los ingresos del negocio regulado no pueden, digamos, mezclarse con el no regulado. Es decir, tú no puedes transferir renta de uno a otro, teóricamente no deberías poder. Tú no puedes utilizar los ingresos de la tasa de ruta para financiar cosas que no son el servicio que corresponde a esa tasa. Digo teóricamente, no se puede. Con lo cual, en cualquier caso, la internacionalización de Enaire y el hecho de que ofrece nuevos servicios a nivel internacional sería como un área de negocio completamente distinta a lo que actualmente hace navegación aérea. Navegación aérea seguiría ahí, simplemente tendría una división o una empresa filial o como se instrumente eso, que ofertaría esos servicios. ¿Vale? Eso, y ya está. Los pequeños que comentabas. A ver, otros. Vale. El tema de los pequeños proveedores solo tienen una solución. Le pasa como a los pequeños países. Los países bálticos hace tiempo se dieron cuenta de que no podían competir con los grandes países europeos y decidieron competir en el mundo digital, especializarse en el mundo digital, ¿no? Bueno, pues algo así deberían hacer los proveedores pequeños. Si no se especializan en determinados servicios, no pueden competir con los grandes. No van a poder competir. Y esto, bueno, no lo digo yo, eso lo sabe todo el mundo. Es que no van a poder, con lo cual, pero es verdad que si tienen el respaldo de sus estados, pues bueno, seguirán funcionando como proveedores, pero muy probablemente no podrán acceder
a los mercados nuevos que se han creado. En cambio, por ejemplo, como tú miras DFS, NATS, hasta Francia, ya es que Francia, con lo pública digamos que es, se metan esto, Italia, todos han creado filiales para desarrollar negocios que no están regulados. Todas. Y excepto en Aire, creo que, bueno, Aire tiene ahí, bueno, INECO, no sé muy bien, se podría considerar, pero no es exactamente la idea, ¿no? Así que eso, bueno, no sé si eso responde a... Pero vamos, internalización sí. ¿Cuál es el riesgo que hay? Que con el tema del COVID se vaya todo al traste. Y se diga, no, señores, ahora tenemos que centrarnos en lo nuestro, tenemos que reducir costes y no podemos andar con nuevos proyectos. Ahí ya tendrá que decidir la gestión del aire. Sí, sería a medio plazo, no a corto, sino sería a medio plazo, pero ahí es donde también era la siguiente pregunta, ya por terminar con esto, que es donde es el gran reto que hay a nivel sindical, entiendo a nivel europeo, ¿no? Cuando haya esa internalización, cómo los controladores en esos negocios asociados que van a salir, cómo podemos participar y cómo nos podemos posicionar también, ¿no? Claro. Ahora mismo realmente las coordinadas de sindicatos europeos funcionan en base sobre todo a su foco de actuación en la Comisión Europea. Comisión Europea, CANSO, Singapur, ese entorno, pero nunca los entornos nacionales, porque todas las condiciones laborales se definen a nivel nacional, la negociación es a nivel nacional, entonces ahí no se puede entrar, ¿no? A ver, mira, me pasa por no apuntarlo, que se me ha ido al santo del cielo lo que estabas comentando. Perdona, vuelve a decírmelo porque... Sí, no, el tema era que cómo los sindicatos en estos negocios asociados pueden participar en el desarrollo. Vale, entonces, en el tema del desarrollo de nuevas áreas de negocio, hay que tener en cuenta que estamos hablando de temas de consultoría. Normalmente estaríamos un poquito al margen, entre comillas, ¿no? Porque habría que ver cómo se desarrollan, qué empresas se forman, qué actuaciones tienen y hay que tener en cuenta que ese negocio sería no regulado. Es decir, en nuestro caso es muy fácil saber cuál es nuestro ámbito de actuación porque sabemos que tenemos que ir hacia la regulación, tenemos que ir a tratar de influir en la regulación. Pero en este caso, digamos, no estarían muy regulados, con lo cual habría que ver cómo se desarrollan y qué ámbitos de actuación tienen. Es mucho más difícil una participación sindical en ellos, pero eso no significa que no tengamos que estar encima. Si vemos, por ejemplo, el tema de las torres liberalizadas, comentaros que en Reino Unido, por ejemplo, el mercado está completamente liberalizado. De hecho, tienen 62 proveedores certificados, Alemania, o sea, DFS está metida ahí con una filial en Gatwick, me parece que era, y bueno, Birmingham es o sea, el propio aeropuerto es el que es el proveedor, o sea, digamos, es un mercado liberalizado muy desarrollado. Sin embargo, las condiciones de los controladores son iguales o mejores que las que tienen los controladores en NATS, por dos motivos. Primero, porque la valoración del profesional allí es muy, muy superior, y segundo, porque el Estado protege, digamos, a esos trabajadores. En nuestro caso es pues radicalmente diferente, ¿no? Entonces, en esos casos, por ejemplo, sí es fácil tener una actuación sindical. De hecho, muchos afiliados, o sea, muchos controladores británicos que no se encuentran con NATS están afiliados a PROSPE, que es el sindicato mayoritario. Ahí sí que es más fácil. Si estamos hablando, por ejemplo, de servicios de consultoría, yo que sé, a Ghana, por ejemplo, es más difícil. Es más difícil. Actualmente no existe todavía un mercado suficientemente grande como para que realmente ese tema se haya podido valorar. Muy bien, gracias, Alfonso. Gracias, Andrés. La siguiente pregunta es de Carlos Cabero, de Sevilla, que pregunta por las previsiones de tráfico. Las previsiones que hizo Eurocontrol han quedado desfasadas. Si tenemos alguna más actualizada, ¿en cuál te fijas tú? ¿Cuál crees que pueda ser la previsión de recuperación del tráfico más ajustada? Vale, yo creo que hay dos organizaciones a las que tenemos que mirar cuando se hacen previsiones de tráfico, porque son las dos que cuentan con la información de los planes que tienen las compañías aéreas, que es lo que cuenta. O sea, yo puedo hacer previsiones, pero lo que me interesa es hablar con Ryanair y que me diga, Ryanair, pues mira, vamos a volar esto y esto. Que son IATA, que es la Organización Internacional de Compañías de Transporte Aéreo, y Eurocontrol, que también a la hora de hacer sus previsiones oficiales habla con las compañías aéreas. Entonces, el problema que hay es que Eurocontrol, dada la situación, está haciendo estadísticas, digamos, bueno, provisionales, pero publicará en el mes de junio la siguiente estadística o previsión oficial de tráfico. También es verdad que aunque publique Eurocontrol no significa que sea muy correcta. El momento de incertidumbre que vivimos es tal que ves unas diferencias tremendas. Antes las diferencias de previsión de tráfico podían ser de un 1 o 1,5%. Ahora mismo ves diferentes organizaciones dando previsiones de tráfico con una diferencia de un 30 o 40%. Eso es una barbaridad. Entonces,
ahora lo que toca realmente, hace poco no ha sido España que ha tomado la decisión de que no haya cuarentena a partir del 1 de julio. Claro, eso cambia completamente la perspectiva para las compañías aéreas y de la noche a la mañana cambian las previsiones, claro. Cambia la planificación de las compañías aéreas y cambian las previsiones. Con lo cual ahora mismo no existen estadísticas fiables. No pueden existir porque no hay nadie que pueda predecir el futuro. Muy bien. Pues creo que la siguiente pregunta, creo que es para que te mojes un poco, es de César. Adelante, César. Yo me mojo mucho. Hola, Alfonso, ¿qué tal? Muchas gracias por la charla, está muy interesante. Mira, te quería comentar, porque antes de que empezara todo el tema del COVID, la tendencia en principio era intentar controlar el crecimiento del tráfico aéreo, porque era tan grande que era un problema a nivel de cambio climático y se estuvo valorando el tema de empezar a cobrar las tasas a los impuestos a los combustibles y tal. Ahora, por supuesto, ha cambiado completamente, porque ahora lo que tenemos es falta de tráfico. Pero mi pregunta era si tú crees que esa política está olvidada o realmente va a influir en las ayudas que se puedan dar, o realmente políticamente nos va a interesar quedarnos con un 70 o con un 80% de tráfico sobre el que tuvimos el 19. A ver, primero yo creo que efectivamente las prioridades van a cambiar y no se va a dar probablemente tanta importancia al tema del medio ambiente y tal. La economía siempre ha estado por delante. O sea, cuando hablas de medio ambiente, o sea, vamos a ser realistas, cuando se habla de medio ambiente es cuando la situación económica es buena. Cuando la situación económica es mala y se habla de la viabilidad económica de las compañías aéreas, el medio ambiente, y además, sobre todo teniendo en cuenta que estamos con un tráfico muchísimo más bajo que el que teníamos, yo creo que es un tema que probablemente durante un tiempo no se va a hablar. Eso no obvia que el determinado tipo de iniciativas, como el tema del free route, que caen en el área de medio ambiente, se impulsen ahora todavía más, pero aparte por el tema del medio ambiente, porque supone una reducción de costes para las compañías aéreas. Todo aquello que tenga que ver con reducción de costes para las compañías aéreas es un proyecto que se va a impulsar a partir de ahora muchísimo. ¿Cuánto? Probablemente en un plazo de 2 o 3 años. Luego ya cuando las compañías aéreas se encuentren en una situación más estable, pues bueno, pues ya veremos. ¿A nosotros qué nos interesa? A nosotros nos interesa tener el 100, el 120 o el 130% de tráfico. Eso está clarísimo, o sea, sin lugar a dudas. Y el día que se tenga eso, pues ya veremos cómo resolvemos el resto de los proyectos. O incluso antes, cuando se prevea que se va a tener eso, intentar resolver el resto de los problemas que pudiera haber, ¿no? Pero ahora mismo las prioridades clarísimas durante los próximos 2 años van a ser coste, coste y coste. Y medio ambiente y capacidad, probablemente nadie hable de ellos. Estás muteado. Sí, pues ya aprovecho el turno. Sobre el tema de la formación, ¿no crees que a lo mejor es un momento para recuperar, en el caso de España, la formación ab initio a los proveedores, en el proveedor? Porque realmente es como que desaparece completamente el modelo de negocio en el que están montadas las escuelas privadas. A ver, yo estoy completamente de acuerdo con eso, por muchas razones. Lo primero es que el sistema que tenemos nosotros es una anomalía en Europa. Es que no existe prácticamente. De hecho, pongo el ejemplo siempre de Islandia. Islandia, que ya es, o sea, con todos los respetos para Islandia, me refiero que es un país pequeño, que no tiene casi controladores, y dices, bueno, pues privatizó la formación. Raro, porque bueno, tienen una formación mínima de controladores al año, bueno, privatizó la formación. Bueno, pues llegó un momento en que años después decidieron volver a recuperar la formación porque pensaban que el sistema no estaba funcionando como ellos pensaban que debía funcionar y preferían tener la formación controlada. Ese es un caso que yo conozco que ha sido así. Otros casos curiosos, por ejemplo, es el tema de Finlandia, en el cual en Finlandia la formación tiene coste cero, porque en Finlandia la educación es gratuita, incluso la de controlador. Entonces, lo que sucede en la estación de Finlandia es que, bueno, pues yo me quiero hacer controlador, pues yo hago el curso y luego pues me contratan o no me contratan. Y tiene incluso controladores que los contratan parte del año o a tiempo parcial o cosas así. Pero claro, son situaciones absolutamente anómalas. En casi toda Europa los controladores son uno de los activos más valiosos y más importantes de un proveedor, de los más importantes. Es una, digamos, estupidez, teniendo la posibilidad de no tener controlada la formación de ese activo, no hacerlo, ¿vale? Y es más, tu capacidad de negociación al respecto del coste del servicio es tremenda, porque tú puedes coger una escuela y decir, mira, yo lo voy a contratar contigo, te voy a mandar 50, 60, 70 controladores, no me vas a cobrar, no sé, 70, me vas a cobrar 40, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo te voy a poner el equipo del SACTA porque quiero que se formen en SACTA, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, de un punto de vista económico tiene su sentido. Fijaros si tiene su sentido que los proveedores privados tienen sus propias escuelas. Es decir, Saerco y Ferronats tienen sus propias escuelas de formación, porque además es una línea de negocio. Si estamos hablando de expandir nuestras líneas de negocio, expandir los ámbitos de actuación, ¿por qué no la formación que lo tenemos ahí? La formación en su momento se idealizó con un objetivo que creo que ya no tiene sentido.
tendría mucho más sentido en el contexto actual en el cual tenemos que defender al proveedor y tenemos que conseguir que nadie sea lo suficientemente fuerte como para poder internacionalizarse y ganar negocio fuera de nuestras fronteras. Yo creo que sería un paso absolutamente lógico volver a recuperar la formación. Muchas gracias. Muy bien. David, eres el siguiente. No sé si es una pregunta lo que tienes. Bueno, gracias Luis, gracias Alfonso, súper interesante como siempre. Más que una pregunta, porque Alfonso tiene muchas capacidades, pero la bola de cristal todavía no la maneja con la soltura. Pero sí me gustaría, desde su visión privilegiada, si hay movimientos en Europa realmente firmes para aclarar esta doble tendencia, ¿no? Porque es un trato muy injusto que por un lado te fijen los precios, por un lado te fijen tus posibles beneficios y tu línea de negocio, y por otro te quiten el dinero para reflotar negocios privados, en definitiva. Entonces, tomando el ejemplo de Reino Unido, que está pensando en privatizar NATS, comprándole a British Airways para llegar al 51%, es una buena solución. Es decir, si voy a tener que reflotar a la compañía, por lo menos me quedo con algo. Y en este caso se quedaría con las dos cosas. No sé si los estados, o qué piensas, ¿cómo van a resolver esta dicotomía? Por un lado me estás pidiendo cielo único, me estás pidiendo free root, eso me cuesta esfuerzo, me cuesta dinero, me cuesta recursos, me estás fijando los precios, me estás limitando los beneficios, y por otro lado no me estás protegiendo y además me estás pidiendo el dinero para ayudar a particulares. ¿No rompe un poco el cielo único europeo? ¿No es mejor, oye, chico, pues ala, paso de cielo único, ¿no? ¿Qué evolución va a tener esto? Vale. A ver, lo primero es que apunto aquí las cosas para no olvidarme. A ver, lo primero es que nos encontramos en una situación excepcional. Entonces, el argumento principal que se utiliza en toda Europa a este respecto es el modelo actual o cualquier modelo no habría valido porque estamos en una situación excepcional y por tanto hay que tomar medidas excepcionales. Ese es el argumento principal que se utiliza, ¿no? Por otra parte, al respecto del tema de la fijación de precios, tener en cuenta que nosotros brindamos el servicio como un monopolio. Es decir, nosotros somos monopolio, no pueden elegir los aviones quién les brinda servicio a ATM, sino que lo hacemos nosotros, ¿no? Nosotros o en cada país quien corresponda. Con lo cual, lo que sí que es verdad que algún tipo de esquema que te fuerce a ser un poquito eficiente, bueno, pues es aceptable. El problema es cuando se nos va un poquito la mano y ves, por ejemplo, en el último, cuando se iba a hacer el RP3, bueno, estoy hablando hace un año y medio, 2 años, no me acuerdo ya. El PRB, que es el organismo, digamos, delegado o designado por la Comisión Europea para todos estos temas de rendimiento, pues una de las cosas que hizo fue un estudio, cogió a 3 profesores, uno de Jerusalén, de no sé dónde más. Hicieron un estudio al respecto de cuánto podía ser, cuál sería la máxima eficiencia que se podría obtener. Es decir, tú estás cobrando 50, pero ¿cuánto podrías cobrar? ¿Cuánto eficiente podría ser, ¿no? Y el estudio lo hicieron un modelo paramétrico y yo decía, han hecho un modelo, han hecho estudio, creo que no han visitado una sala de control. Es decir, que en oficinas yo puedo hacer todos los modelos que quiera, pero luego me voy a la realidad. Y entonces nosotros lo que criticamos es que se están tomando decisiones al respecto de la fijación de precios sin tener en cuenta las consecuencias que eso conlleva. Y sobre todo sin tener en cuenta la auténtica realidad. Están fijando un precio en base a un modelo paramétrico que dice que como los ingleses cobran 52 y yo tengo tal, pues entonces yo puedo cobrar tal. Hablan el modelo de best in class, ¿no? Cogen el mejor de un grupo y dicen, pues todos tienen que ser como ese, ¿no? Esto es como cuando analizamos el tema de los datos del informe ACE. A ver, la productividad. No me puedes comparar la productividad de los controladores porque son sistemas completamente diferentes. Pues esto igual. Es decir, que no me puedes hacer eso porque quizá el sistema del espacio aéreo británico es diferente del mío o el francés, ¿no? Y el tipo de la tipología de tráfico, etcétera, etcétera, ¿no? Vale. ¿Qué es lo que hace la Comisión Europea? Lo que hace la Comisión Europea es, no, yo quiero que los proveedores condonen deuda o que no cobren parte de la factura a las compañías aéreas porque yo de esa manera sé que los estados van a tener que rescatar a los proveedores. Porque los proveedores no pueden quebrar. Yo puedo dejar a Norwegian o cualquier otra compañía aérea que puede quebrar, pero un proveedor no va a quebrar nunca porque el estado está obligado a dar el servicio. Con lo cual, entonces, si yo consigo que transfieran rento de los proveedores a las compañías aéreas, los estados van a tener que hacerlo. Y el estado que no lo haga, pues su proveedor tendrá que tomar decisiones manu militari, que es lo que está pasando en algunos países, por manu militari. Pues yo esto mis costes los reduzco porque yo lo digo, ¿vale? Y así. Entonces,
pues eso, ¿qué va a pasar con el futuro modelo y todo eso? Yo, sinceramente, creo que el modelo no va a cambiar mucho. Creo que vamos a seguir estando como estamos, pero principalmente por una decisión de los estados nacionales, que no quieren realmente que esto cambie mucho. Y de hecho, hubo una propuesta hace muchos años, Mosaic, no sé si a alguien le sonará, pero hubo una propuesta hace muchos años de... A ver, no veo, pero bueno. Hace una propuesta hace muchos años de crear un proveedor único en toda Europa. Y de, bueno, si tenemos problemas de eficiencia, de coordinación entre nosotros, oye, pues vamos a crear un proveedor único, lo que decía Luis antes, ¿vale? De apuntarnos en Maastricht. Yo firmo ya mañana. Bueno, pues tener un proveedor único en toda Europa que se llame Europrovider, lo que quiera que sea, y todos pertenecemos a él y ya está, se acabó los problemas de operación, de modo distinto de operación, pero no quieren, no se quiere eso. Yo creo ni por parte de los Estados ni por parte de la Comisión Europea. Muy bien, pues estamos terminando las preguntas. Hay varias felicitaciones, Alfonso, te voy adelantando, que hay varias felicitaciones por ahí de Muchos tu likes. charla. Y la última que tengo de momento, si nadie más se anima, es de Paco. Adelante, Paco. Muy buenas, Alfonso. Quería saber tu punto de vista sobre el tema con la crisis actual. ¿Cómo ves el panorama para el tema de desarrollo tecnológico, automatización, proyectos de torres remotas, cualquier cosa que pueda reducir costes vía aumento de tecnología? O si por el contrario, como hay crisis, pues vamos a cortar todos los proyectos, incluso los de innovación. Vale. Mira, hay dos tipos de, digamos, dos ámbitos. Por una parte, el ámbito de investigación y desarrollo y otro el de implementación. En el ámbito de investigación y desarrollo, que eso lo gestiona SESAR realmente, es el Proyecto Europeo de Investigación y Desarrollo en nuestro ámbito, hubo una reunión hace relativamente poco, reunión virtual, claro, y lo que tengo entendido es que uno de los grandes proveedores tecnológicos dijo que se retiraba de todo. O sea, con eso digo un poco la situación como está. Y SESAR está replanteando completamente los proyectos, de manera que muy probablemente lo que es el ámbito de investigación y de desarrollo vamos a perder X años. ¿Vale? En la parte de implementación, visto lo que han dicho las compañías aéreas, visto las decisiones que están tomando los proveedores, probablemente tengamos que muchos de los proyectos de desarrollo tecnológico se anulen, o se cancelen o se retrasen. Y lo que nos vamos a encontrar es que se reduzca el número de implementaciones, que la investigación y desarrollo se reduzca mucho y que la implementación de tecnologías ya validadas, digamos, lo que es el desarrollo, la implantación de la operación de estas tecnologías se retrase, o sea, la mayor parte de ellas se retrase y solamente permanezcan aquellas que tengan un impacto operativo directo. Por ejemplo, el tema del free root, ¿vale? Eso permanecerá. Pero otros desarrollos tecnológicos que no tengan un impacto directo en la operación, sobre todo en cuanto a reducción de coste, no incluso en cuanto a incremento de la capacidad, sino en cuanto a reducción de coste, muy probablemente se van a quedar parados. No me digáis que no me está mojando, porque me estoy mojando. No. Bueno, yo te pregunto tu opinión. Y porque es que últimamente sale como muy a bombo y platillo lo del proyecto este de Indra con Microsoft, que lo tienen todo en la cloud y tal. Todo esto es un llamamiento para qué, en tu opinión. A ver, eso está muy relacionado con un tema que no he querido tocar por tema de tiempo, que es el tema de la arquitectura del espacio aéreo. Hace un tiempo, Luis, tengo 3 minutos. Sí, vale. Bueno, pues hace un tiempo se hizo un estudio que lo encargó la Comisión Europea para ver cómo podía ser el control aéreo del futuro. Voy a simplificarlo mucho, ¿vale? ¿Cómo podía ser el control aéreo del futuro? Identificaron una serie de problemas. Uno de los problemas que identificaron era el principal problema en aquella época, o la prioridad, era el tema de la capacidad. Había que diseñar un sistema que pudiese ofertar capacidad on demand, vamos, bajo demanda. Es decir, un sistema escalable. Actualmente el sistema no es escalable. Cuando empieza a haber muchos aviones, se satura un sector y ya puedes desdoblar el sector, pero hay un momento en que ya no te da. ¿Vale? Entonces dijeron, bueno, pues vamos a cambiar el sistema de arriba abajo. Porque además ese sistema no permite desacoplar la provisión del servicio del estado en el que está ese espacio aéreo, ese tipo de cosas. Bueno, ya vamos a hacerlo. Entonces introdujeron un concepto que se llama el Flight Centric Approach, que consiste en que, bueno, voy a intentar pintarlo como es. Sería, tú tienes controles en toda Europa, más o menos, ¿vale? Controles en toda Europa y entonces lo que tienes es que cuando despega un avión de Oslo, que va, por ejemplo, a Valencia, pues entonces
asignas un controlador dinámicamente. Pues se lo voy a asignar a fulanito, a un controlador danés, por ejemplo. Y ese controlador tiene el vuelo desde que despega de Oslo, prácticamente, ¿vale? Pues sería espacio aéreo superior, probablemente. Bueno, pues desde que se alcanza una determinada altitud de crucero hasta que ya empieza el descenso o algo así. Entonces lo lleva absolutamente todo el vuelo. Eso lo que permite es que tiene una escalabilidad en cuanto a número de profesionales, es decir, que yo meto 10 controladores más, pues tengo más capacidad, meto 20, pues tengo el doble de capacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sé que, o sea, que ahora mismo estaréis haciendo las primeras preguntas que yo me hacía cuando yo lo vi. Dije, pero ¿alguien se ha pensado eso en serio? Porque, claro, genera muchísimos problemas, separaciones, temas de meteo, o sea, eso operativamente es muy difícil de implementar. Bueno, pues ese es el objetivo y así está, en esa dirección va la Comisión Europea, ¿no? Y una de las cosas que precisamente está dentro de ese proyecto, de las primeras cosas que tienen que hacerse es la provisión de datos. Quieren crear una figura que se llama en Europa proveedores de datos, que lo que hacen es que aglutinan los datos de todos los estados y luego los reparten a quien lo necesite. Es decir, si por ejemplo yo ahora voy a tener que Francia va a controlar un poquito del espacio aéreo de Italia en un momento determinado porque es por la noche o lo que sea, pues yo los datos de esa zona pues, se los paso al proveedor francés. Pero a lo mejor resulta que les ha fallado un controlador en Francia y no, ahora lo van a hacer desde Suiza. Pues pum, los datos se los paso a Suiza. Entonces tienes como una especie de proveedor de datos europeo que asigna los datos, con una serie de restricciones, por supuesto, de seguridad, a quien lo necesite. Entonces yo creo que ese proyecto va un poquito en esa dirección, ¿no? En el sentido de intentar pues eso, que los datos se encuentren en un lugar que sea accesible a todos, de acuerdo con unas restricciones. Pero esa figura, que es la figura del proveedor de datos, que sería la empresa que se encargaría de eso, se llama proveedor de datos y ya están, no lo he sacado a concurso porque no, por supuesto todavía no, pero está en estudio para ver cómo se podría hacer. O sea que en principio ese proyecto sí que seguiría en marcha, pero bajo tu prisma, ¿crees que el tema, vamos, el resto a pesar de todas las dificultades que tiene lo que tú nos has explicado, claro, pero el resto de desarrollos tecnológicos crees que van a primar de momento salvar un poco los muebles y dejar el I+D para un poco en línea con el tema del medio ambiente, ¿no? Que sí. Primero... Sí, a corto plazo, o sea, claramente se va a paralizar toda esa actividad y solo se va a dejar aquello que tenga una mejora en costes. Todo lo demás se va a paralizar. Y dentro de 2 años nos sentamos y lo vemos. O sea, así es como funciona esto. Ahora vamos a quedarnos con casi nada y dentro de 2 años... Ahora, eso es a nivel europeo, ¿vale? A nivel nacional habrá que ver el estado en que se encuentren los proyectos, qué nivel de retraso tiene ese proveedor, qué exigencia habrá por parte de la Comisión Europea, por parte de los organismos correspondientes al respecto de qué funcionalidades tienen prioridad, porque eso lo decide el gestor de deployment, el de implementación, ¿vale? Y de acuerdo con eso, pues entonces tendrán que dirigir esas actuaciones. Es verdad que puede haber actuaciones a nivel nacional que no tengan que ver con proyectos europeos, que ahí tendrán que decir lo que hay. Pero vamos, tener en cuenta también una cosa, el tema del COVID, estamos hablando de que empezó hace 2 meses y poco. O sea, no ha pasado tanto tiempo. Entonces, actualmente están tomando decisiones de urgencia. Pero yo creo que quizá pasado el verano sea cuando ya viendo un poquito qué es los pronósticos más fiables de tráfico, entonces habrá que sentarse y decir, bueno, señores, ¿cómo vamos a enfocar el 2021, 2022 y 2023? Actualmente es una situación de urgencia, pánico, como queramos llamarlo. Y no se están tomando decisiones a largo plazo. Muchas gracias, Paco. Yo por la parte que sabemos nosotros de Aprocta, por contestarte también un poco, a corto plazo, por lo menos a corto plazo, a nosotros nos siguen llegando proyectos que están de cambios en el aire y efectivamente algunos están relacionados un poco con las rutas más libres, pero sí, algunos se siguen haciendo. Ahora se acaba de terminar de validar una modificación para la inclusión de información del modo S en todas las UCS. Esto vendrá, pues no sé, en 6 meses o así, llegará, ya se ha validado y quiero decir que algunos proyectos continúan, pero efectivamente la mayoría es esperable que se vayan retrasando. Tener en cuenta... Con el tema de las torres, perdona, de las torres de Menorca, la torre de Vigo y todo este tema de torres remotas, ¿tenéis noticias? Probablemente tenga un retraso también, sí. Respecto al tema del retraso, es que hay que tener en cuenta que, aunque hay una tendencia efectivamente que es reducir costes, tener en cuenta también otra cosa, y es que tú puedes tener muchos controladores ahora que están, entre comillas, digamos, ¿vale? Que tienen menos horas de trabajo anuales. Tú podrías aprovecharlo para hacer otras cosas. Entonces puede ser que precisamente no sea una opción, digamos, sacar a controlar determinados proyectos porque tienes la capacidad de utilizarlos y no te supone un coste añadido, ¿no?
Entonces, todos aquellos costes que a lo mejor, perdón, proyectos que sean intensivos en personal, pero que no sean intensivos en otro tipo de costes, se puedan seguir haciendo sin problema. Bueno, pues muchas gracias a todos. No sé si hay alguna pregunta más, algún tímido de última hora. Nada, yo simplemente quería... Hola, Alfonso. Primero, totalmente de acuerdo en lo último que has dicho y el tema de la formación en el mismo sentido, de la certificación de NAIRE como proveedor de formación, que de hecho era uno de los objetivos. Cuando hubo las reuniones de empresa, uno de los objetivos era el estudio de la posibilidad de incluirse en NAIRE como formador. Yo creo que es lo mismo, es el mismo concepto. Tenemos lo que nos sobra ahora mismo, o puede sobrar en estos momentos, es un trasvase de conocimiento. Ese trasvase de conocimiento es el momento de aprovecharle para certificarse y para hacer todos los estudios que haya que hacer y para diseñar un proyecto para ser proveedor. Yo creo que por nuestra parte también deberíamos enfocarlo ahí a nivel sindical y a nivel de APROCTA, ¿no? De insistir en ello. Nada, gracias. Bueno, pues con esta intervención damos por terminado la sesión. Muchísimas gracias a todos por asistir y por el interés que habéis presentado. Muchas gracias, Alfonso. Ha sido muy interesante realmente. Solamente quiero recordar los próximos eventos que tenemos de este tipo de charlas. El próximo viernes tendremos a Enrique Maurer, que es el director de navegación aérea en ENAIRE. Nos contará un poco el plan de recuperación que tienen, las ideas que tienen desde el punto de vista técnico para los próximos meses, o a ver si conseguimos entender algo en el futuro, quitarnos un poquito de incertidumbre. Y luego para la próxima semana, aunque creo que todavía no tenemos fecha definida, tendremos a un controlador de Maastricht que nos va a contar también cómo han vivido ellos el COVID en Maastricht y qué impresiones tienen de ellos para el futuro. Y yo, por mí, pues nada más. Agradeceros a todos de nuevo vuestro interés y vuestra asistencia y muchas gracias, Alfonso. Ha sido fantástico. Y perdonar, y tenemos también el viernes que viene, está programado José Luis Rodríguez y Manuel Heras, que hablarán un poco sobre los proyectos tecnológicos que sí que se van a desarrollar en ENAIRE. Pues bueno, nada, hasta luego entonces. ¿Vamos cerrando entonces?